Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto que se hayan podido conectar. Bueno, personalmente, cualquier otra persona hubiese aprovechado de otra forma su viernes, pero ustedes han querido aprovecharlo de otra manera, a ver, aprender qué cosa es Kanban, una mirada un poco más amplia. Kanban es solo un tablero, es un método, metodología, ¿qué es realmente? Sí, entonces vamos a compartir mi pantalla. Sí se ve. Sí se ve. Genial. Sí, bueno, chicos, antes de comenzar, quiero comentarles que esta es como una conversación informal. No lo vean, bueno, sí dice masterclass, ¿no? Pero no lo vean como la clase, ¿no? O sea, siéntanse libres en cualquier momento de hacer preguntas, ya sea por el micrófono o por el chat. Ahí, no sé, Noelia, si es que por ahí una pregunta por el chat me pasa la voz porque no lo puedo ver bien. Sí. Nada, chicos, comenzamos. Este soy yo, estos son mis rótulos, títulos, X y Z. No me gusta hablar mucho de mí. Bueno, lo único que diría que soy trainee acreditado por la Kanban University. Y vamos a ver qué es Kanban. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es Kanban? ¿Qué es un servicio? Principios y prácticas y métricas. Seguro algunos de ustedes están interesados por las métricas. ¿Qué mide Kanban? ¿Cómo lo mide? ¿Para qué lo mide? Ya. Bueno, antes de seguir, de repente a uno de ustedes cuando escucha Kanban, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha la palabra Kanban? Una o dos palabras. Buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Wilmer. Lo que me viene a la mente cuando escucho Kanban es un tablero. Ya, sí, de acuerdo, es un tablero. Parte del método es también un tablero. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Una tarjeta. Sí, de hecho, bueno, no lo menciono en la charla, pero para poner eso en contexto, viene de la tarjeta de Toyota, esta es la fábrica, pero sí, inicialmente era una tarjeta. Sí. ¿Qué más, chicos? De repente por el chat. Bueno, vamos a continuar, pero ¿qué es Kanban? O sea, prácticamente, ahí retomando el tema de la tarjeta, y si bien es cierto, Kanban, cuando ven la bibliografía actual, cuando encuentran Kanban con K minúscula, se hace referencia a la tarjeta esta que se usa en Toyota. Y cuando encuentran Kanban con K mayúscula, hace referencia al método Kanban, el cual tiene estos principios, prácticas, métricas y muchas otras cosas más que nos ayuda a administrar nuestro trabajo del conocimiento. Ahí les comenté, pero ¿qué es Kanban en la definición del autor, que es David Anderson? Kanban es un método para definir, gestionar y mejorar servicios que entregan trabajo del conocimiento. En cristiano, ¿qué quiere decir esto? Vamos por partes. Vamos definiendo qué es trabajo del conocimiento. Recuerden que la parte más difícil de los que trabajan con software o trabajan con otra rama que no sea la operativa es el trabajo conocimiento, es decir, el trabajo intelectual. Todo aquello que no es operativo o repetitivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el trabajo repetitivo u operativo? Por ejemplo, ahí tenemos varios métodos, metodologías para poder trabajarlo. Y hasta cierto punto el trabajo operativo es fácil. Estoy poniendo fácil entre comillas. Yo sé que tiene su cierta complejidad. ¿Qué sucede? Imagínense que tienen que construir una carretera. Y de acuerdo, tienen un equipo y cada día construyen 10 metros de carretera. Entonces, pueden deducir que en 10 días, si yo construyo en un día 10 metros, entonces en 10 días yo habré construido 100 metros de carretera. Hasta ahí es hasta cierto punto previsible, conocido. Es más, teniendo ese conocimiento, yo o uno podría estimar que, ok, ¿cuánto te cuesta tu proyecto en tanto tiempo o cuánto lo vas a tener? Porque el trabajo es repetitivo. Es más, lo puedes traspolar a otros proyectos que hacen lo mismo. Y vas a tener un dato bastante preciso. Hasta ahí viene el trabajo operativo o repetitivo. Pero ¿qué pasa con el trabajo del conocimiento, el trabajo intelectual? ¿Cómo es que mides o gestionas algo que tal vez no está muy claro? Inclusive cuando tienes requerimientos que son muy similares, el tiempo de respuesta no es el mismo.
Eso va a depender de muchas otras variables que juegan o influyen, ¿no? Entonces, acá viene el tema, el trabajo del conocimiento o trabajo intelectual, ¿cómo lo gestionamos? Imagínense al creativo de marketing cuando le digas, oye, ¿en cuánto tiempo me entregas lo que te he pedido, no? Uy, no sé, déjame verlo, déjame analizarlo, o inclusive nosotros mismos, ¿no? Cuando nuestro, bueno, líder o gerente bien nos pide, oye, Jonathan, ¿esto en cuánto tiempo me lo entregas? Eso va a depender bastante, ¿no? Uy, no, la verdad no sé, déjame consultarlo con el equipo, déjame verlo, déjame ver una estimación y ahí te doy la respuesta, ¿no? Entonces, a eso se refiere el trabajo del conocimiento. Aquel trabajo que, uy, no, queda un poco de ruido. Sí, aquel trabajo que necesitamos más enfoque y sobre todo que no hay muchos métodos en los cuales no nos ha mostrado cómo poder gestionarlo adecuadamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se enfoca Kanban, el trabajo en conocimiento. Entonces, hasta ahí no sé si hay preguntas. Bueno, no se olviden que pueden interrumpir en cualquier momento. Bueno, vamos con la otra parte, mejorar servicios. ¿Qué es un servicio? Desde el punto de vista Kanban, un servicio es cuando tú tienes que cubrir una necesidad de un cliente. En el siguiente gráfico, perdón, creo que acá hay un tema con los slides. Sí, vamos a ver. Un servicio, antes de pasar al siguiente slide, es aquel, le voy a adelantar un poco, que busca cubrir una necesidad del cliente. Es decir, yo cliente tengo una necesidad y nuestro servicio en nuestra empresa busca satisfacer aquella necesidad. Entonces, un servicio desde el punto de vista Kanban siempre se enfoca en el cliente. Yo tengo un cliente y yo necesito satisfacer esa necesidad que él me está pidiendo. Entonces, ahora tenemos más claro el concepto de que es Kanban. O sea, buscamos aquel trabajo intelectual de conocimiento, mejorar el servicio. ¿Sí? Y hay algo importante, antes de pasar al siguiente punto. Algo que muchas veces le cuestionan a Kanban, a veces también un poco por desconocimiento, yo también al principio lo hacía, es que decían, Kanban no tiene un norte, no tiene una brújula, algo que te indique hacia dónde debe ir la empresa o la organización, porque tú puedes entregarle garbage, por así decirlo, y te sale garbage. Entonces, ahí también le cuestionan, ¿no? Sí, podrá ser eficiente todo lo demás, pero o sea, solamente se enfoca en eficiencia. Entonces, y acá viene el otro punto. En Kanban, nosotros tenemos el concepto de fit for purpose. ¿A qué se refiere el fit for purpose? El fit for purpose es una invitación a nosotros mismos, o sea, equipo, empresa, a preguntarnos cuál es el propósito de nuestro servicio. ¿Se acuerdan que hablamos de servicio hace un momento? Que busco, ¿cuál es el propósito de yo como servicio? ¿Para qué existo? ¿Qué busco satisfacer en el cliente? ¿Lo que yo estoy entregando realmente le genera valor o impacto al cliente o él lo encuentra valioso? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de Kodak, ¿no? Bueno, en este caso ya sé que es un poco trillado, pero vamos a verlo a detalle, Kodak. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Ah, muchas veces, muchos métodos, marcos, etc., como quieran llamarlo, se enfocan mucho en el producto. Entonces, tú puedes tener un buen producto, pero vamos a ver cómo es que llega a cubrir esa expectativa o necesidad del cliente, ¿no? Por ejemplo, imagínense que estamos en los 90, ustedes se van de viaje y se van a un lugar bastante exótico, entonces quieren tomarse una selfie, ¿sí? Entonces van, se toman la selfie con la cámara y el rollo Kodak, que sí es un buen producto. Listo, ya tienes mi selfie, yo estoy contento, regreso a casa, bueno, ahí tengo el rollo todavía, pero yo confío que ha sido o sea, una buena toma. Voy, lo revelo y cuando me doy cuenta, al momento de revelar, veo que está desenfocado, o alguien me puso cachitos, o no salió bien la foto. A veces se recuerdan que a veces sale verde las fotos cuando se toma muy rápido o cuando se revela muy rápido, o no salió, o salió algo que no me gustaba. No estaba como tal cual yo quería. Entonces, lo de Kodak es un buen ejemplo de cómo puedes tener un buen producto, pero la forma en cómo llega al cliente y cubrir su necesidad es más importante inclusive que el mismo producto, algunas veces.
Es decir, puedes tener el mejor producto del mundo, pero también depende de la forma como llega a tu cliente. Entonces, en este caso, yo como cliente me quise tomar una simple selfie, pero no cubrió mi necesidad, mi expectativa. O sea, aquello por lo que yo pagué, y uno como cliente también es consciente del que es un buen producto, pero siempre le faltó ese extra, ese cachito más, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo satisfacer esa necesidad, ¿no? Y es muchas veces que a veces nos centramos en productos, pero no nos centramos si es que realmente, o validamos realmente si está cubriendo la necesidad del cliente. Bueno, hasta que aparece la competencia y propone algo más, y empezamos a copiarlo, ¿no? Pero ese fit for purpose es lo que me permite a mí como empresa u organización saber hacia dónde va la empresa o si estoy yendo por buen camino. Y es más, hasta me permite identificar quiénes son mis clientes. Podrá ser mentira, pero o sea, a veces no sabemos quiénes son nuestros clientes. ¿A qué me refiero? O sea, ¿qué segmento nos compra? ¿Para qué nos compra? Por ejemplo, el siguiente caso sigue siendo fit for purpose. Por ejemplo, el caso de Samsung. Interesante, ¿no? Por ejemplo, Samsung, lo curioso es que tiene una gama bastante amplia de celulares. Puedes encontrar el celular, y siempre ha sido sí su propósito, siempre ha sido, puedes tener celulares no sé si recuerdan esos teléfonos chiquitos que tú los tiras al piso, eran irrompibles y no tenían esa pantalla tan larga, entonces eran bastante prácticos, ¿no? Y tienes hasta productos bastante de gama alta, como este celular que se dobla. Entonces, el Fit for Purpose también busca entender cuál es la expectativa del cliente, ¿no? Entonces, no siempre el cliente de repente quiere un celular de último modelo o bastante caro, sino él quiere algo puntual, solo quiero llamar, nada más, quiero un celular para llamar. Entonces, el Fit for Purpose busca saber qué necesidad es del cliente, así también hacia quién va dirigido, porque tenemos diferentes tipos de clientes que nos compran por distintas razones. Algunos pueden querer algo bastante elaborado, como este celular, porque esa es su expectativa y su necesidad, y buscamos cubrirla. Así que también tenemos, por otro lado, otros clientes que buscan un celular simple, sencillo, porque no pretenden usar internet, solamente quieren llamar, comunicarse. Sí, hay clientes que tienen esa necesidad, algo simple y puntual, ¿no? Entonces, el Fit for Purpose siempre está pensado desde el cliente. En realidad, todo en Kanban está pensado desde el punto de vista del cliente, no tanto del proceso, no tanto del procedimiento, etc., sino siempre tiene presente al cliente en todo lo que hace. Ahí lo vamos a ver en el transcurso de esta noche. Bueno, acá vamos a ver a más a detalle qué es un servicio. Como les había dicho, la idea de un servicio es que tienes un cliente, vamos a ver, estás, tienes un cliente el cual tiene una necesidad. Entonces, tenemos acá un servicio que busca satisfacer esa necesidad. Para nosotros como clientes, lo que ocurre acá dentro de esta nube es totalmente transparente. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar dentro de esta nube? De repente sí queda un poco más claro. Bueno, este gráfico no es de mi propiedad, es de David Anderson y Teodora Boseva. ¿Sí? Eso para no infringir en copyright. Sí. Entonces, por ejemplo, acá vemos el gráfico, podemos ver el gráfico un poco más desagregado. Acá tenemos la jerarquía de las empresas o de una empresa. Lo que es un servicio es un conjunto de nodos o áreas o squads, como lo quieran decirlo. Nodos, es la palabra para generalizar. Es este conjunto de nodos que están relacionados entre sí. Es decir, yo como cliente solicito algo, pero para que esto sea entregado, tiene que pasar por varios nodos. Por ejemplo, si trabajas con software, de repente el área de desarrollo debe pasar al área de testing, al área de seguridad y al área de operaciones, ¿no? Para que pueda salir. Entonces, el tema viene acá cómo haces que estas áreas involucradas o nodos interactúen entre sí de tal manera que se enfoquen en lo que tienen que entregarle al cliente o aquello que ha pedido. Entonces, usualmente a veces se habla de
sí, hay que ser un equipo altamente competitivo, de alto rendimiento, pero viéndolo desde una vista mucho más macro, si solamente haces, ¿cómo es la palabra? Ya lo olvidé. Si solamente te dedicas a mejorar una sola área, un solo nodo, realmente al final el cliente no lo percibe, porque si tú solo mejoras un lado, usualmente al otro lado, quien recibe el output, empieza a generar cuellos de botella o retrabajos, o no puedes, es decir, muchas veces la carga de trabajo no está balanceada. Entonces, lo que primero busca desde este punto de vista de servicios es balancear la carga de trabajo. Es más, Goldratt decía, el Ayu Goldratt, el creador de la teoría de restricciones, ahí vamos a ver un poco más también de él, que eficiencias locales llevan a ineficiencias globales. Y es por eso que en Kanban nos enfocamos en el servicio, cómo debe estar distribuido el servicio. Hasta ahí no sé si hay preguntas. ¿Ninguna pregunta? Por el chat también pueden realizarlo en caso no puedan activar su audio. Bueno, de momento no hay, entonces seguimos. Entonces, cada uno de estos nodos representa un subservicio o puede representar tal vez un squad. Entonces, de esta manera, y cada uno de estos subnodos, como pueden ver, está representado acá, ¿no? O sea, imagínense que la clásica, el hospital. Yo llego al hospital porque quiero sacarme, yo qué sé, una radiografía, de repente me fracturé el brazo. De repente tengo que pasar por medicina general, luego al traumatólogo, si cabe el término, luego al que hace la radiografía, y así a cada área que esté involucrada para que yo pueda satisfacer mi necesidad. Es decir, mi necesidad o expectativa cuando voy al hospital es porque me duele el brazo, es salir con un diagnóstico. Entonces, para yo poder lograr eso, tengo que pasar por ciertas áreas que tienen que interactuar entre sí para que yo al final tenga mi diagnóstico. ¿Sí? Y cada una de esas subáreas, llámese medicina general, llámese radiografía, puede ser un subsistema Kanban. Es decir, puede tener su propio tablero a la vez. Entonces, tenemos el punto de vista Kanban desde punta a punta, así que también como a nivel operativo. En este punto, los Kanban nació para servicios end-to-end. O sea, si bien esto lo puedes usar para tus equipos, pero no es la intención. O sea, él nació, como le dije, desde el punto de vista del cliente. Entonces, para nosotros cubrir esa expectativa del cliente, buscamos cubrir el servicio de punta a punta. Por ejemplo, este es un buen ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este fue por una empresa X, tuvimos que mapear el servicio. Es importante que consejo, es importante que todas las personas involucradas en el flujo estén presentes. Si no está una persona presente, lo más probable perdemos su punto de vista, que puede ser bastante importante o valioso. Por ejemplo, acá mapeamos el servicio de punta a punta, ¿no? Lo curioso es que la persona con la que pensamos a mapearlo, él lo veía de esta manera: 1, 2, 3. Pero después, cuando las otras personas estuvieron reunidas, hubo este tema de que todos, al tener una diferente perspectiva o visión de las cosas, empezaron a complementar ese mapa. Entonces ahí fue donde dijimos, ok, este es el flujo realmente. Y lo curioso de eso fue que era una empresa que había sido absorbida por otra. Entonces había procesos que habían cambiado y habían procesos que habían cambiado y había personas que llevaban ya años ahí y no sabían que ese proceso había cambiado. Entonces, oye, pero este proceso en la etapa A no funcionaba de esta manera. Sí, funcionaba hasta antes que nos absorbieran. Ahora se hace de esta manera. Entonces, todos ya tenían un contexto, ok, ¿qué es lo que hace realmente al otro? Si hay cuellos de botella, ¿por qué hay cuellos de botella? Y usualmente cuando mapeas el servicio, al final usualmente te topas con dos cosas, al menos con dos cosas que yo me topaba. Hay personas que realmente descubren dónde está su dolor o cuello de botella, y hay personas, este es un caso,
El otro lado que me he topado es cuando hay personas que ya sabían cuál era su dolor o su cuello de botella, solamente que lo he hecho más evidente, pero nadie se quiere hacer cargo de eso. Entonces ahí hay un tema que hay que trabajar. O sea, primero es importante mapear el servicio de punta a punta, independientemente de quién lo va a atacar o cómo se va a resolver, y elaborar un plan de acción para, ok, hay un problema aquí, de qué manera podemos colaborar para poder resolver. ¿Sí? Ahí usualmente es crear acuerdos, políticas, o revisar cosas, ¿no? A veces también se debe, en mi caso, que me ha tocado sistemas que no son tan amigables de configurar. Me acuerdo que tenía otro caso donde había cuellos de botella porque tenían una aplicación en SAP que bloqueaba los pedidos o las cuentas cuando éste llegaba a un techo de crediticio. Entonces, había reglas que tenían que configurar para que ampliara este techo, porque a veces, cuando tenía dos pedidos en paralelo, dos pedidos y querían agregar uno más, entonces la regla configurada en el sistema SAP, que era antiguo, no le permitía. Entonces lo tomaba, ok, este es riesgo, entonces ahí surgía, ¿no? Entonces, ahí, eso tenía bastante tiempo, entonces nadie quería tomar acción de cómo resolvemos, consultamos al proveedor, no lo consultamos, ¿qué hacemos? Entonces ahí fue el tema. Sí, entonces es importante mapear el servicio, primero de punta a punta. Listo, vamos a hablar de principios de gestión del cambio. Son 3. ¿Cómo es que Kanban nos dice cómo es que tenemos que cambiar? De hecho, uno de los primeros principios que me gusta es comienza donde estás, tal cual. Es bastante respetuoso del contexto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no a comparación de otras herramientas, por así decirlo, no te dice, ok, para mejorar necesitas cambiar tu proceso de esta manera, con un checklist elaborado, si no, no vas a tener cambios. O sea, personalmente, y es más, hay consultores que también te dicen, oye, ¿sabes qué? Llegan y dicen, ok, eso está mal. Personalmente, yo sé que a veces, no sé si es todos los consultores o tienen esa manía, pero llegar a un lugar y decir que eso está mal, o sea, es bastante irrespetuoso de mi punto de vista, porque, o sea, yo pienso que, o sea, las personas hacen su mejor esfuerzo para lograr llegar hasta donde han llegado, y para que alguien les diga que eso está mal, o sea, no es alentador ni motiva tampoco, ¿no? Porque, o sea, uno cuando llega, a veces sí tiene ese prejuicio de decir, ok, está mal, ¿no? Pero no sabemos las cosas por las cuales ha pasado estas personas o cómo estaba antes para que lleguen a ese estado o estadio donde se encuentran actualmente. Entonces, en Canva no venimos a decir, eso está mal, tienes que tener estos requisitos para poder comenzar y poder mejorar. Sino, en Kanban somos respetuosos del contexto, no creamos roles nuevos, no te modificamos el proceso, respetamos tal cual está, sino venimos a decir, ok, en el punto actual donde tú te encuentras en este momento, a partir de ese punto vamos a mejorar. Entonces, no es que digamos, no, ese está mal. No, sino, ok, valoramos el esfuerzo que se han hecho hasta ahora, que han hecho hasta ahora todos ustedes, pero a partir de aquí, este punto vamos a comenzar a mejorar. Donde tú estás, vamos a comenzar. Otra de las cosas importantes es acordar buscar mejora continua. Es decir, no es que llegas y dices, ustedes tienen que mejorar y me tienen que dar resultados, sino es que, ok, ¿de qué manera podemos autoorganizarnos para mejorar las cosas o mejorar el contexto en el cual nos encontramos? ¿De qué manera podemos encontrar mejores maneras de hacer las cosas o inclusive experimentar para poder llegar a un lugar diferente en el cual estamos? ¿Sí? Entonces, acá siempre la palabra importante es acordar y buscar la mejora continua. ¿Sí? Luego el tercer principio nos dice fomentar el liderazgo en todo nivel. Cuando hablamos de fomentar el liderazgo es darles un campo de acción a las personas, desde donde yo lo veo, es no solamente desarrollar este modelo líder-seguidor, sino líder-líder. ¿De qué manera? O sea, tienes que darle un campo de acción a las personas para que ellos puedan hacer propuestas de mejora. Yo recuerdo que en otro espacio que estuve, había bueno,
una persona que era su jefe o jefe de proyectos de esos chicos, y esta persona acostumbraba a hacer micromanagement. O sea, les decía a los chicos exactamente qué tenían que hacer y no tenían que salirse de eso, ¿no? Y él me decía, Jonathan, a mí me gustaría que ellos me propusieran cosas. O sea, nunca me hacen propuestas de mejora. Yo sé que yo escucho de Kaizen, la mejora continua, etc., etc., pero yo hablo con ellos y no me proponen nada. Bueno, ya después le conversé en un espacio ya aparte, con solos. Le dije, oye, si tú aplicas comando y control, ellos están acostumbrados a recibir órdenes, a decirle exactamente qué es lo que tienen que hacer hasta el mínimo detalle. Entonces, eso puede ser un poco incongruente que después les pidas que tú le digas exactamente qué tienen que hacer, y después esperar que ellos te propongan cosas, porque no tienen el campo de acción o la libertad o la confianza como para poder proponerte, ¿no? Y bueno, eso fue lo que lo dije, no sé si lo habrá tomado bien o para mal, pero bueno, eso fue lo que pasó. Y de hecho, las mejores propuestas de mejora siempre vienen de las personas que hacen el trabajo directamente. A veces también, muchas veces por el contexto, todo es como un sistema. Muchas veces el sistema se defiende de las propuestas nuevas o cosas que alteren o pretendan alterar el status quo. Uno clásico es, por ejemplo, cuando el practicante, ¿no? Oye, ¿por qué hacen esto? ¿Deberían usar esto? No, no sabes nada, tú no conoces la realidad de acá, cómo trabajamos, o sea, ni siquiera terminan de escuchar la propuesta y ya comienzan a defenderse. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que desarrollar el liderazgo, yo sé que a veces podemos tener opiniones diferentes, pero es desarrollar el espacio para poder conversar y poder ver que otras cosas se pueden hacer. Pero esto no se va a poder lograr si que no se crea el espacio como para que las personas se sientan empoderadas, y también no es dejar de lado un poco el modelo líder-seguidor, ¿no? Sino líder-líder. Ajá, vivimos en una sociedad donde se controla a personas en lugar del trabajo. Y esto es bastante cierto. O sea, en Kanban vamos a ver que nosotros no controlamos personas, ¿sí? Nosotros controlamos el trabajo. Yo sé que puede ser un poco, estas palabras un poco a juego, medio tricky, pero sí, o sea, recordemos, en Kanban no controlamos personas, sino el trabajo. Inclusive Deming decía que no se le puede imputar, Deming decía que los errores de las personas no se le puede imputar a las personas, sino al sistema. O sea, en Kanban todo es acerca del sistema, o sea, no a las personas. O sea, nosotros controlamos el trabajo o el flujo. ¿Qué es el flujo? Esta secuencia de pasos o actividades que sigue un entregable para ser completado. Entonces, no pretendemos controlar personas. Sí, entonces, yo sé que anteriormente hay otros métodos o herramientas que, ok, tengo que controlar personas. ¿Sabe? Fulanito X, ¿qué está haciendo? Ok, ¿está ocupado? Sí, tiene que estar ocupado, tiene que estar por 100% de su capacidad. O sea, no nos enfoquemos en controlar personas. Enfocarnos en controlar personas no es tan productivo que digamos. Ahí lo vamos a ver por qué. Lo que tenemos que controlar es el trabajo, porque realmente lo que nos interesa es el entregable, que esté avanzando a través del sistema. No tanto si Pepito o Juancito esté al 100% de su capacidad, sino que que este entregable viaje de una manera más soft y fluida a través del flujo. De hecho, en Kanban siempre hablamos de sistema. Un poco vamos a ver, y esto no es nada nuevo. De hecho, van a encontrar otros autores que también hablan de mejorar el sistema. Por ejemplo, Deming tiene muchas frases, todos acerca del sistema, y él habla que el trabajo del management es optimizar el sistema. Es decir, no habla de personas, él habla de sistemas. Recordemos que Deming es el padre de la calidad. ¿Sí? Para él es mejorar el sistema. ¿Sí? ¿Quién más? Taichi Ono, el creador de Toyota, o de mejor dicho, del DPS de Toyota. ¿Qué es lo que habla? También habla de sistema, pero más asociado con el tema de la creatividad, darle campo de acción, darle el contexto adecuado para que ellos puedan crear. ¿Sí? Entonces también él habla de sistema.
el Ayub Gorrat, quien nos habla, si han leído su libro bastante famoso, La Meta, él siempre habla también de sistema. Es decir, no es que le impute los errores a las personas o pretenda decir tenemos que estar 100% con la capacidad, sino que él se enfoca en el sistema. En este caso, su principal aporte siempre es buscar cuellos de botella y explotar las restricciones para que las cosas fluyan. Es decir, él también se enfoca en el tema del sistema. ¿Quién más? Peter Drucker, el padre del management moderno. Entonces, él habla del sistema y el liderazgo. Es decir, con buen liderazgo puedes hacer que las debilidades del sistema sean irrelevantes. ¿Sí? Entonces, él también tiene claro que no son personas, sino es el sistema que hay que modificar. Y nuevamente, Peter Drucker, hablando del sistema, un mal sistema vencerá siempre a una persona. Es lo que pasa, ¿no? Es como le decía el practicante, ¿no? De repente tiene buenas intenciones, buenas ideas, pero si el contexto alrededor no es el adecuado o se defiende muy anticipadamente, tal vez termina influenciando de esta manera a esta persona, es más, el sistema se lo come a este pobre chico y termina convirtiéndose en un zombie más de los que hay dentro. Y esta es la parte donde ustedes hacen cosas. Necesito que tengan un lápiz y un papel. Me avisen cuando estén listos para la indicación. Sí, chicos, vamos a dar un par de medio minuto más para que vayan por lápiz y papel para poder hacer esta actividad. Más que Hugo todo dice que ya está listo. Perdón, Jonathan, Hugo dice Sorry. que ya está. Dale, dale. No sé si Bien, los bien. demás ya están listos. Mientras yo busco mi cronómetro, ¿dónde estás? Bueno, listos o no, allá vamos a comenzar. ¿En qué consiste esta dinámica? Es algo que ustedes pueden hacer fácil. Quiero que dibujen ese gráfico. Es decir, son 3 columnas con 3 cabeceras. En una columna van a colocar así del 1 al 10, del 1 al 10 en romano y A la J. Y nuevamente, cuando estén listos, hayan terminado su dibujo, me dicen. A ver. Sí, Hugo dice listo nuevamente. Ok, Hugo. Ya. Los van a llenar de esta manera. Tienen que hacerlo exactamente como yo les digo, si no la dinámica no va a funcionar y no van a encontrar lo que quiero transmitir con esa dinámica. Lo van a llenar registro por registro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, marcas acá 1, 1A. Luego terminas y sigues 2, 2B. Y así sucesivamente hasta llegar al tope de cada columna, que es 10, X y J. Todavía no comiencen. Cuando yo les diga que comiencen, lo hacen. Y cuando diga que paren, tienen que parar. A ver, 1, 2 y 3. Comiencen, por favor. Recuerden, registro por registro, no hagan trampa. Tres, dos, uno. Dejen de escribir, por favor. ¿Qué tal, chicos? A los que han terminado de escribir, mejor dicho, o han parado en este momento, ¿pudieron terminarlo? De repente por el chat si lo pueden comentar. Qué raro. Si lo ha terminado Hugo.
Bueno, usualmente no lo terminan, bueno, la mayoría, hay personas que sí lo terminan, de repente debí darles menos tiempo. Ok, hay personas que no lo terminan. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. De repente dicen, uy, no, si hubiese tenido un poquito más de tiempo, lo acababa. Siempre es así, ¿no? A veces nos pasa eso, ¿no? Si hubiésemos tenido más tiempo, lo acabábamos. Entonces, vamos a ver la siguiente parte de la dinámica. Denle la vuelta a su hoja. Y necesito que también vuelvan a dibujar las mismas columnas. Cuando hayan dibujado las mismas columnas en otra hoja en blanco, o a la vuelta, me pasan la voz. ¿Sí, chicos? ¿Están listos? Me tienen que decir si están listos para comenzar la indicación. Ya, listos. Sí, capitán, estamos listos. Ya. Ahora, lo van a llenar de esta manera. Ya no registro por registro, sino columna por columna. Es decir, llenan toda una columna, 1, 2, 3, hasta el 10. Terminan de llenar la columna, siguen con la siguiente columna y así hasta completar la tercera. Igual esperen a que les indique cuando comiencen. Déjame resetear mi cronómetro, acá lo tenía. Uy, no está acá. Listo. Listo, chicos. Comiencen. Ahora. Listo, chicos. Dejen de escribir. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron terminar? De repente alguno que no pudo terminar antes y ahora sí lo pudo terminar. Bueno, ahí sí me gustaría escuchar a los chicos. ¿Qué tal les fue? ¿Les fue mejor que la otra vez? ¿Les faltó tiempo? Ajá. Bueno, por ahí alguien lo llenó así. La idea es que no llenarlo. Bueno, sí lo habéis comentado. Si lo llenaban de otra manera, tal vez no iban a percibir la diferencia en llenarlo. Usualmente cuando llenas, hacen la segunda dinámica, siempre a los que les faltó tiempo, esta vez lo pudieron llenar en tiempo, exactamente. Entonces, ¿a qué se debe, no? O sea, hay personas que, digamos, si antes no lo habían terminado y ahora llenarlo de esta manera, lo han podido terminar. Y a veces preguntan, ¿cuál sería la diferencia? Si es el mismo esfuerzo, la misma cantidad de cosas que hay que entregar. Bueno, la diferencia está en lo siguiente. El desperdicio. Este es un estudio que hizo Gerald Weber. Y acá menciona que cuando tú te enfocas en una sola cosa a la vez, estás usando el 100% de tu capacidad. Y por lo tanto no hay desperdicio por cambio o switcheo entre actividades. Si bien es cierto, el estudio abarca lo que es proyectos, esto también se puede traspolar a actividades o cualquier otro ítem que estés trabajando. Y así, por ejemplo, en este caso teníamos 3 cosas en paralelo, por lo cual tu capacidad disponible se dividió en 20% para cada uno y lo que te daba un 40% de desperdicio. Es decir,
hacer tres cosas en paralelo, o sea, estas columnas, cambiar de columna a columna o switchar entre columnas, te generaba este 20% de desperdicio. Y es lo que pasa en el día a día, ¿no? Es como la primera parte de la dinámica, donde llega a las 6 de la tarde y no has terminado de cerrar ni una actividad, pero tienes 5 o 6 actividades al 60 o al 80%, pero ninguna cerrada, ¿no? Entonces sería muy diferente si es que solo te enfocas en un par de cosas. Claro, ahí me dicen, Jonathan, pero si me enfoco solamente en una sola cosa a la vez, no voy a acabar, tampoco voy a acabar al final. Sí, es cierto, pero habrás acabado lo que es lo más importante. Ponte que tengas 5 cosas que hacer durante el día, estás enfocado en una sola cosa a la vez, y lo más probable es que hayas terminado 3, pero son 3 cosas que están terminadas a comparación de 0. Entonces, eso es lo que nos dice esta dinámica, que limitar el trabajo en progreso nos ayuda a mantener enfocados en lo que es importante y sobre todo a que esto se termine con mayor prontitud, mayor celeridad. Sí, limitar el trabajo en progreso nos da bastante beneficio, del cual vamos a ver un poco más adelante. Y acá vamos a hablar de las métricas. Por ejemplo, yo para poder establecer métricas en un sistema Kanban, ya hablamos del sistema, tengo que definir límites de mi sistema. ¿Pero qué es mi sistema? Antes de hablar de los límites, es aquí donde yo recibo la demanda, que es la entrada, independientemente de qué tipo de entrada tenga yo. Puede ser que tenga historias de usuario, requerimiento, campañas de marketing. Son cosas que me piden y van a entrar a mi sistema porque yo las voy a trabajar o procesar. Y yo como entregable tengo que dar el trabajo completado. Asimismo, del sistema tienen que salir los retrasos. Ok, esto salió, pero no salió en la fecha, ¿no? Y algo importante también, cuando algo entra al sistema, todo lo que entra al sistema tiene que salir. Sobre todo el trabajo cancelado. Esto es cuando manejan las herramientas digitales, ¿no? Lo dejan ahí dentro del sistema, lo bajan o lo despriorizan, y cuando lo vuelven a colocar, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto corrió el tiempo? No, o sea, era porque debían cancelarlo, no es que lo retomen, ¿no? Entonces, así no nos guste, el trabajo que fue cancelado también tiene que salir. Recuerden, todo el sistema, todo lo que entra, tiene que salir, ya sea algo bueno o algo malo. Entonces, yo teniendo esto, yo tengo siempre una demanda que atender. Siempre me piden cosas. La demanda siempre va a ser mayor a mi capacidad. Entonces, en este punto del sistema, el primer límite, en el cual yo tengo que encontrar el balance entre la demanda y la capacidad. Este es como el ejemplo de la hoja 1, perdón, de la dinámica que vimos en la segunda parte, que solo hicimos una sola cosa a la vez. Ahí lo que hicimos, para ser más productivos, balanceamos la demanda con la capacidad. Es decir, mi capacidad es de 1 a la vez. Entonces solamente voy a enfocarme a hacer una sola cosa a la vez, de manera que ser más eficiente. Porque si me pongo a hacer 3 cosas en paralelo, que excede mi capacidad, no voy a ser muy productivo, que digamos. Entonces, el primer límite del sistema busca balancear la demanda con la capacidad. Es decir, acá es cuando ya uno se compromete. Ok, yo a partir de este punto me comprometo. Es por ejemplo, ¿no? Me tocaba equipos, en caso de software, que decían, o sea, nosotros nos comprometemos, Jonathan, cuando aceptamos el análisis. Es decir, esto todavía no está analizado, sino que nosotros comenzamos a analizarlo y a partir de ahí empieza a correr el tiempo para el cliente, ya sea para tu cliente externo o para tu cliente interno de la empresa. Otros casos era, por ejemplo, nosotros ya recibimos las cosas analizadas, solo comenzamos nosotros a desarrollar. Y nuestro compromiso comienza a partir del desarrollo. Entonces, ahí es importante, sea cual sea tu contexto, identificar a partir de qué punto empieza a correr el tiempo o tu compromiso. Posteriormente hay otro punto de compromiso. Estos son puntos de compromiso. Es a partir de qué etapa o estado yo ya comienzo a entregar cosas. Es decir, por ejemplo, puede ser que tu equipo como punto de compromiso sea, ¿sabes qué, Jonathan? Yo empiezo a entregar
O sea, mi compromiso o mi área de involucramiento llega hasta que está desplegado eso en producción. Entonces, en el caso, en la realidad de ellos, sí, ok, para él, su compromiso llega hasta cuando está desplegado en producción. De repente para otro equipo es, no, sabes que Jonathan, mi equipo se encarga de desarrollar y hasta ahí llega. Porque después toma la posta un equipo de testing. Entonces ellos siguen el flujo, pero ya ellos toman su tiempo, ¿no? Porque hay equipos de testing que son compartidos entre varios equipos y puede hacer caso, ¿no? Entonces yo como desarrollo acabo, mi compromiso está ahí. ¿Sí? Entonces es importante, sea cual sea tu contexto, primero tener bien claro cuáles son tus límites del sistema. Dicho esto, la primera métrica de la noche es el WIP. El WIP, o trabajo en progreso, por sus siglas en inglés, viene a ser todo aquel trabajo que no está completado. Por ejemplo, todo aquel trabajo que esté dentro de tu sistema es trabajo no completado. Cuando ya sale fuera de tu sistema, es que esto ya puede dejar de ser WIP. O sea, puede ser trabajo ya completado, ¿no? Me pasaba una vez que me decía, ¿no? Jonathan, ¿por qué dices que en etapa de desarrollo? Me decían, ¿por qué me dices que está todavía incompleto o en progreso? Porque yo ya lo he terminado y está esperando a que lo tome el QA. Mira, mientras siga dentro del sistema, mientras el cliente no haya recibido aquello que ha pedido, esto sigue siendo trabajo en progreso. Igual me pasaba cuando la última fase, que era del QA, que ya estaba en terminado, solamente faltaba entregar. Entonces, Jonathan, ¿por qué dices que esto todavía no está terminado si solamente falta entregarlo al cliente? Bueno, es porque eso todavía sigue dentro del sistema. Mientras esto sigue dentro del sistema, eso sigue siendo trabajo en progreso. Y así puede ser que tengas cosas por entregar que no están entregadas varios días, semanas, y todavía se considera dentro del web. O sea, mientras todo lo que está dentro del sistema, de estos límites, se considera trabajo en progreso. ¿Sí? Independientemente de qué es lo que entregues. Y esta es la más famosa métrica de todas, el lead time o plazo de entrega. El lead time, trabaja dentro de los límites, al igual que el WIP, y lo que viene a medir es cuánto tiempo es que se demora dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, todo aquel elemento que entra a mi sistema, cuánto tiempo se demora dentro, siendo procesado, siendo trabajado, hasta que finalmente es entregado afuera, al cliente. Entonces, esto es lo que mide, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es mi plazo de entrega? Aquí, por ejemplo, cuando les decía, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, oye, Jonathan, ¿cuál es el plazo de entrega de tu equipo? Mira, la verdad, déjame revisarlo con el equipo, voy a ver cuándo te lo voy a entregar, ahí vamos a estimarlo. No, o sea, ahí, si tienes tu lead time, ya tienes algo medido en tu sistema, tú puedes tener la confianza de decirle, ¿sabes qué? Todo lo que tú me entregas, te lo entrego en un plazo de 21 días, o 20 días como máximo. Pero ese es mi plazo de entrega. Ok, entonces vamos a ver qué cosas te entregamos, prioricemos qué cosas te entregamos. Si te entrego A y B, me lo entregas en 20 días y de ahí te paso C y D, ¿no? Entonces, teniendo claro cuál es nuestra medida o nuestra métrica o plazo de entrega, podemos tener mayor confianza en decir cuándo vamos a entregar aquello que nos han pedido. Así también van a tener la confianza en nosotros de poder confiarnos ciertas responsabilidades, ciertos entregables. Entonces, es importante medirlo. No existe un lead time mejor o peor, sino acaba de depender también de la expectativa, como le decía, del cliente. Por ejemplo, ¿qué me pasaba? Por ejemplo, tenía entregables que era también desarrollo de software y el entregable era, vimos que para cosas que eran cosas netamente de desarrollo, demoraban como 25 días. Entonces el cliente lo vio y dijo, ok, sí me parece razonable. Y teníamos otro lead time que también era de 50 días. Entonces, ahí fue donde... ¿Pero de qué se trataba? Este tipo de 50 días era para tipos de entregables pequeños, entre comillas. Por ejemplo, documentación. Por ejemplo, si el cliente espera que la documentación le llegue en 50 días, ¿es algo aceptable para él? Sí, le parece razonable. Puede ser que no, pero para el cliente que teníamos sí le parecía razonable porque no era tan importante.
Dijo, yo prefiero que me entregue más cantidad de software desarrollado que estar en documentos, ¿no? El documento ya, si se demora 50 días, se demora, ¿no? Pero sí, yo creo que mantengan el otro plazo de entrega de 20 días. Entonces, era eso, ¿no? También el lead time, no hay un lead time bueno o malo, sino que va a depender de la expectativa que tiene el cliente acerca de este. ¿Sí? Entonces, tenganlo en cuenta, pero sí es importante medirlo. Y la tercera métrica de la noche, el throughput o rendimiento. En otros, ahora, lo que se llama actualmente se llama delivery rate, que es lo mismo, solamente para otra, es lo mismo para esta métrica. Throughput o delivery rate o ratio de entrega, es el rendimiento. Es más fácil entenderlo como rendimiento. Es decir, viene a medir todo aquello que sale del sistema, es por eso que está acá la salida, en un periodo determinado. Es decir, ok, ¿sabes qué? En un mes, ¿cuántos requerimientos entregas? 20. Ok, de repente si quieres medir en un mes, perfecto. Ok, de repente en una semana, ¿tú cuántos requerimientos entrega tu equipo? Entrega 5 en una semana, usualmente. Ok, entonces tu rendimiento es de 5 por semana. Entonces, lo que viene a ser el rendimiento, viene a ser cuántos ítems han sido procesados o han salido, han sido entregados sobre un periodo de tiempo. Al periodo de tiempo ahí sí ustedes lo definen, no hay, como, no hay un periodo bueno o malo, sino hay periodos en los cuales nos interesa medir, en otros no. Hasta ahí preguntas acerca de las métricas. Ya, veo que no. Ahí tengo una consulta. Sí, dale. Si bien hablamos de lead time, ¿cómo en este caso podríamos ver la métrica del cycle time? Ah, ya. Vamos a hacer una analogía que me encanta. Ya, imagínense que ustedes van a un restaurante. Vas, te sientas, pides la carta y en la carta, ok, entonces vas, pides y viene el mozo o el mesero, te recibe, te hace la comanda. A partir de que el mozo te ha tomado el pedido, ya está corriendo el lead time. Y termina cuando él llega con tu orden o tu plato y te lo entrega en la mesa. ¿Sí? Visto de la perspectiva del cliente, el lead time es a partir desde que el mozo o el mesero te toma el pedido. Ya, ahora, ¿qué pasa con el cycle time? El cycle time es a partir de donde comienza a trabajar. ¿A qué me refiero? El cycle time es a partir de que, ok, el mozo ya tomó el pedido, pero el tiempo empieza a correr a partir desde que el cocinero tomó la comanda y empezó a trabajar, hasta que termina, ¿no? Ese es el cycle time. Digamos, es el tiempo efectivo que se ha venido trabajando en aquello que ha pedido. No sé si respondí la pregunta. Sí, de hecho, el cycle time es así, medio. De hecho, en Kanban no hablamos tanto del cycle time, porque más es importante el cycle time, el lead time, que es una perspectiva del cliente. Ah, genial. De hecho, acá hay un tema. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. ¿En qué sentido? Siempre, o sea, midan, consejo, midan aquello que van a usar. ¿Sí? Entonces, no que, por ejemplo, si me tocaba una vez que medí solamente la etapa del tiempo de desarrollo, porque para mí era importante en ese momento medirlo, porque queríamos evidenciar, porque nuestro lead time, me acuerdo que era un equipo donde comenzamos con, tenemos un lead time de 2 meses. Entonces me decían, oye, ¿por qué se mueran todos los 2 meses en salida de producción? Entonces yo tuve que medir el tiempo de desarrollo, no le puse cycle time, sino le puse el tiempo de desarrollo, tal cual. Mi tiempo de desarrollo es de 2 semanas, máximo 3. Y a partir de esas 2 o 3 semanas que termino, viene el vía crucis de salida de producción, porque tiene que pasar al área de operaciones, al área de seguridad, inclusive a otras áreas. Entonces, ahí iba el tema. Entonces, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Si quieren cycle time, lead time, tiempo de desarrollo, tiempo de QA, tiempo del cliente. Lo importante es medirlo. Pero, sí,
O sea, usualmente pueden customizarlo, no se quieren solamente que cycle time, lead time, no, pueden poner el nombre que ustedes vean más conveniente y que les haga más sentido, ¿no? Pero recuerden, midan y sobre todo midan aquello que van a usar. Porque me acuerdo que una vez un amigo empezó a medir tiempo de desarrollo, tiempo de QA, tiempo de AOT, sellos de métricas, pero al final creo que solamente usaba el lead time. Y no era necesario que mida las otras cosas, ¿no? Porque tomar métricas también te consume tiempo, ojo. Puede parecer, a pesar que son sencillas, te consume sí, relativo tiempo que hay que considerar. Ya. ¿Para qué hablé de estas tres métricas específicamente? Kanban tienes más para medir el flujo. Pero hablé específicamente de estas tres porque quise hablar de la ley de Lidl. ¿Qué es la ley de Lidl? La ley de Lidl nos dice aquello, es decir, estas tres variables, el WIP, el WIP, el rendimiento y el plazo de entrega, son tres variables que están muy fuertemente relacionadas entre sí. A tal punto que si tú tocas una variable o una métrica, esta va a impactar en las otras. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de esta dinámica de hacer tres cosas en paralelo? Hacer tres cosas en paralelo, ¿qué impactó? Que el rendimiento bajara. Y que, en consecuencia también, que nos demoráramos más en entregar aquello que nos han pedido. Ahora, ¿qué pasaba cuando el WIP se redujo? Es decir, ya no va a ser 3, va a ser 1. El rendimiento aumentó, entregamos más cosas. Y eso también se tradujo en que fue menos tiempo. Nuestro plazo de entrega se acortó. Ahora, imagínense que trabajamos en un restaurante, otra vez el restaurante. 14 de febrero. Ese día la capacidad del restaurante va a estar full. Además, pones mesas afuera, en la calle, porque quieres aprovechar lo máximo ese día. Pero ahí viene el tema, ¿no? El rendimiento. Tu rendimiento, o sea, si aumenta el WIP, tu rendimiento se va a ver afectado. Entonces, ¿qué es lo que podrías hacer a ello? Sabes que yo no puedo reducir el WIP porque para mí es importante que estas personas entren y consuman. O sea, no puedo en este contexto, ¿no? Lo que puedes hacer es aumentar el rendimiento. De repente, ahí sí puede ser un poco más caro, porque ahí tienes que contratar más gente. Ahí evalúas, ¿no? Si realmente vale la pena contratar más gente o respetas realmente tu WIP. Pero tú dices, ¿sabes qué? Es una oportunidad magnífica que venga más gente, entonces ya, ok, contrato a mi primo, a mi amigo como mozo, y es más, alquilo una cocina ese día y la habilito para que tenga más capacidad para atender más gente, ¿no? Y así también más que todo también, y así el rendimiento, a balancear el rendimiento, también balanceas tu plazo de entrega, ¿no? Porque si aumentas la capacidad, si aumenta el WIP, para que también no se vea afectado tu plazo de entrega, aumentas el rendimiento. Y así, cuando tú modificas una variable, también ten en cuenta a qué estas dos variables también las afectas. Entonces, no se trata, a veces también, por ejemplo, eso es bastante común cuando en equipos dicen, uy, necesitamos más gente para trabajar. Entonces, el WIP aumenta, ¿no? Entonces dice, ok, necesito más gente para trabajar, dale más requerimientos, porque yo tengo más gente. O sea, ahí tal vez no es una buena estrategia, tal vez deberías mantener la misma carga de trabajo, porque cuando tienes más gente y balanceas la demanda con la capacidad que tienes, pueden resultar mejores cosas. Pero si te dan más gente y aún así le aumentas la capacidad de trabajo, por ahí vas a seguir en lo mismo. Y además hasta peor, porque según la ley de Brooks, añadir más gente a un proyecto retrasado solo lo va a retrasar más, porque a las personas nuevas hay que capacitarlas. Entonces va a ser un tiempo que esta persona no produzca y también vas a consumir el tiempo de las personas que tienen más seniority, porque ellas tienen que explicar a los nuevos. Entonces va a haber un tiempo que, si bien es cierto, se va a consumir. No digo que sea malo, pero también hay que saber, no sería muy apropiado cuando un proyecto esté retrasado. Recuerden la ley de Brooks. ¿Sí? Esa es la ley que no entra acá. Listo, pasamos a la siguiente. Y esta es la fórmula de la ley de Lidl. El WIP sobre el rendimiento me da el plazo de entrega. Y ahí lo pueden despejar según sea su necesidad. Ok, quiero digamos, alterar el plazo de entrega, el lead time. Entonces, puedo reducir mi WIP
De manera que, ay, perdón, este mensaje. Perdón, esta pantalla, algo falló en mi monitor. Sí, perdón, chicos, un momento. ¿Me confirma si puede ver mi pantalla, por favor? Ya, genial. Entonces, por ejemplo, si tengo un whip muy grande, perdón, pantalla, ¿dónde estás? O sea, si quiero, digamos, afectar el lead time, ¿sabe que mi lead time es demasiado? Quiero reducirlo. Entonces, puedes reducir el whip y se va a ver afectar el lead time. O quizás el rendimiento. El rendimiento, ¿sabes qué? Quiero hacer que sea menos. ¿Qué variable tengo que tocar para que sea menos? Sí, entonces tengamos siempre presente esta fórmula. La ley del líder es como todo en Kanban se basa en ciencia. Y la ciencia es algo que es demostrable y replicable. Entonces, esta ley, quieras o no, de repente, ¿sabes qué? No me interesa la ley del líder. Es algo que existe y te va a afectar. Pero si tenemos en cuenta estas variables, al momento ya sea de planear o querer realizar algo, nos va a ser muy útil conocer la ley del líder y cuál es el impacto si decidimos no prestarle atención. Y vamos con las prácticas de Kanban. Son 6 prácticas. La de visualizar. Algo importante de esta práctica es visualizar todo tu proceso, tu flujo de trabajo. Entonces, aquí cosas que no pasan. ¿En qué unidades se ingresa el numerador y el denominador? Ah, ¿te refieres a la ley de Lidl? Ah, ya. Acá tienen que ser las mismas unidades, ojo. Por ejemplo, acá, si yo trabajo acá con... Un ejemplo, por ejemplo, si yo trabajo acá en requerimientos, digamos, 7, yo qué sé, 7 unidades, entonces ingreso con 7 unidades. Pero vamos a hacer 7 requerimientos. Y el rendimiento, si yo hago 5 requerimientos en una semana, entonces sigo trabajando con las mismas unidades. No es que, una vez me pasó que un chico agarró y puso acá unidades, y acá el rendimiento era el rendimiento en puntos de historia de usuario. Entonces ahí mezcló 2 cosas y le salió otra cosa diferente. Sí, eviten eso, porque siempre tiene que ser el rendimiento que han sacado, pero en la misma unidad del WIP. O sea, no es que acá sea, acá historia de usuario, punto de historia, acá cantidad de historias. O sea, no sé, si vas a usar una unidad, utilízala para todo. Si no, te va a salir una cosa medio rara. Sí, siempre tiene que ser la misma unidad. O sea, es la unidad de la que tú trabajas. Si trabajas con entregables, épicas, yo qué sé. Bueno, para tareas, en Kanban no nos enfocamos tanto en tareas, sino porque la tarea no es algo que al cliente, cuando esté terminado, le importe, ¿no? Sino que él quiere su entregable, él quiere aquello que ha pedido. No sé si respondí la pregunta. Sí, pasamos a la siguiente. Y visualizar. Por ejemplo, en caso de visualizar, que estaba... sí. Es importante saber... Aquí unas cosas que he encontrado a veces cuando se visualiza, es visualizar la realidad tal cual está funcionando. Es decir, no la realidad como dice el manual de operaciones, no como me gustaría que fuera el proceso, no como a veces como me gustaría que fuera, sino tal cual está funcionando actualmente. ¿Se acuerdan del principio que comienza como estás? Entonces, el visualizar debe reflejar mi realidad.
Ahora, una de las cosas en contra de visualizar es bastante sencilla, pero a la vez puede ser un poco difícil, porque si mapeas el servicio de punta a punta, el esfuerzo viene por congregar a este grupo de personas adecuadas para poder definir o incluso llegar a un consenso. Otra cosa difícil con el visualizar es, muchas personas no quieren visualizar porque esto implica, está asociado a la transparencia. Entonces, no todas las personas quieren ser transparentes. Una vez me acuerdo que estábamos adoptando Kanban en una empresa X y era un cobolero, una persona que desarrolla en COBOL. Este tipo de personas tiene más de 50 a 60 años. Entonces ya tienen su forma de ser bastante formada, bastante un poco chapado a la antigua. Y él no quería colocar su ticket en la actividad o el estado que estaba haciendo, ¿no? Posteriormente, cuando lo colocó, evidenciamos que no todo el día estaba atendiendo, sino que gran parte del día lo pasaba haciendo otra cosa, que no necesariamente era productivo. Y bueno, es por eso que no lo quería evidenciar, ¿no? Porque o sea, él no quería ser parte de esto. Y bueno, si se pregunta cómo hicimos para que él hiciera colocar su ticket, fue porque ya por presión social, o sea, comenzamos por los demás, como ya todo el mundo colocaba su ticket, y al final él tuvo que colocarlo, para bien o para mal, ¿no? Pero sí, a veces cuesta que en algunas personas que quieran transparentar aquello, ¿no? Sobre todo si pueden ser errores, porque usualmente me pasa eso también con personas que tienen bastante seniority. Cuando ahí tienen esto se bloquea, pones un papelito y dicen, no, sí, yo trabajo bien, no hay nada. Entonces, cuando vas escarbando, vas sacando las cosas, sale, ¿no? Que a veces a uno les cuesta admitir los errores, o tal vez que tenemos problemas. Entonces, eso también, ¿no? O sea, el transparentar puede ser un poco difícil para todas las personas, pero hay que tener cierta paciencia y cierto tino para poder llevarlo, ¿no? No, o sea, no decirle que okay, es para visualizar, es para castigarte o penalizarte, sino buscamos que el proceso mejore, ¿sí? Entonces, visualizar es bastante potente, créanlo. Si ya tienes un tablero y realmente figura o refleja tu realidad, ya estás ganando bastante, porque ahí ves cómo se comporta el flujo. Ahí te va a despertar ciertos insights. ¿Qué me dice el tablero? ¿Dónde se están colando más las cosas? ¿Por qué hay retrabajos? ¿Por qué de esta etapa T se revisa siempre el análisis? Siempre revisan 3 veces por semana. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Entonces ahí vas a hacer un análisis causa-raíz y vas a detectar a qué se debe, ¿no? Pero esto solo se logra visualizando, ¿sí? Entonces es importante visualizar para poder todos entender una mirada única acerca del proceso, porque a veces cuando tú le preguntas, oye, acerca de este proceso, ¿cómo es? A 3 personas diferentes, te van a decir tres respuestas diferentes. Entonces es importante primero visualizar, sobre todo para llegar a un consenso de cómo es realmente el status quo o cómo está el proceso actualmente. Vamos con la siguiente práctica. Perdón, acá hay un ejemplo. Sí, puedes comenzar visualizando tal cual. Acá están los estados. Esta línea azul es la del compromiso. Y en este caso he puesto los tickets con avatars. Porque, por ejemplo, acá puedo saber cuántas personas están trabajando en paralelo en esta historia. Acá solo una, acá solo dos. Por ejemplo, acá pasó algo curioso también. ¿Se dan cuenta que está sobre la raya? Ahí vamos acá tenía que haber una política definida para poder, porque no estaba definida todavía, para saber cuándo algo pasaba de este estado acá. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero era tal cual lo habían puesto, entonces yo respeté lo que ellos habían hecho, que sabes, no estaba de acuerdo, pero respeté para posteriormente decirles cómo es que tenía que hacer las cosas, cambiarse, ¿no? O sea, tal cual, o sea, no fui tan invasivo, pero ahí esto me dijo que algo no estaba muy claro. Entonces, si bien es cierto, acá inclusive puedes encontrar de esto, ¿no? Que gente que lo coloca en la mitad o no lo coloca como debe ser, pero sí eso te da, ok, acá está pasando algo, ¿qué podemos hacer? Y vamos a verlo más adelante, qué se hizo. Y, por ejemplo, acá ves varias cosas en desarrollo y acá hay tickets que están sobre los tickets de color verde que me indican que acá hay un bloqueo. Y acá hay un tablero de bloqueos
donde le hacemos seguimiento a estos bloqueos. Más que todo para ver qué bloqueos o tipo de bloqueos son frecuentes. Porque si tienes varios tipos de bloqueo siempre, ahí hay un tema mucho más profundo que hay que corregir. De repente, en este caso, como es software, ok, este servidor se para cayendo, no está habilitado, ¿qué otras alternativas tenemos para poder no bloquearnos? Pero esto de acá te ayuda bastante solo visualizando. Y ojo, acá todavía no estamos midiendo nada, pero sí visualizar, como les digo, ayuda bastante. Sobre todo para darnos cuenta de cómo están las cosas. Y este es un ejemplo de lo que, bueno, si lo tienen así, evolucionenlo. Este fue mi primer tablero Kanban, allá por el 2013. Yo en esa época era desarrollador, como pueden ver ahí está mi nombre, y cada uno de ellos tiene su carrera. De hecho, no fue hasta, de hecho yo había leído el libro de David Anderson, el libro amarillo, y yo me sentí, bueno, capacitado, ok, vamos a hacer Kanban, pero me di con la horrible realidad que no necesariamente, o sea, leyendo un libro y aplicándolo tal cual, vas a tener resultados. Eso fue mi contexto. Y duden de las personas que le digan que leen un libro y son exitosos al primer intento. Yo la verdad lo dudo mucho. Como les digo acá, yo lo leí, lo volví a leer, lo apliqué y si bien es cierto, fue visualizar, pero no me funcionó como yo esperaba. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí vamos a analizarlo. Tiempo después me di cuenta por qué. Cuando ya había llevado mi primer curso y había tenido un poco más de experiencia. En Kanban, como dijimos, lo que nosotros nos enfocamos es en controlar el flujo, el trabajo. Y aquí cuando separas por carriles por persona, no estás controlando el trabajo, estás controlando personas. Entonces, lo bacán de Kanban, o lo genial de Kanban, es la colaboración que se da entre personas para que los tickets avancen. Pero si solamente estás controlando personas, sucede que, ok, oye, Julio, apóyame con mi ticket. No, sabes que yo tengo, mira, estos tickets están atrasados. A mí me van a penalizar si es que no lo avanzo, ¿no? Entonces, cuando controlas personas, la colaboración se va al tacho. No hay colaboración, créanme. O si no, dices, ¿sabes qué? Oye, Elmer, apóyame con mi ticket. Tú que has visto esto antes. Mira, Jonathan, acá ahorita no te puedo apoyar. Estoy viendo mira cuántos tickets tengo. Mira, después de las 6 te apoyo, que que atienda mis temas, ¿no? O de repente te apoyo solo 10 minutos, porque también tengo que hacer, ¿no? Entonces, aquí lo que aprendí fue que la colaboración es importante y si acá estoy controlando personas. Otro punto fue que solo quedarme acá, no ir un poco más allá. En Kanban sí me vemos mejora continua, experimentar. Entonces, una de las cosas fue tomar acción de realmente, ok, si no está funcionando realmente, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, eso fue también algo que fallé en ese momento. Otra cosa que está relacionada con visualizar, por ejemplo, visualizar implica transparencia. Pero en este caso, cuando colocas acá IPR 9843, si alguien viene y se acerca y lo lee, no lo va a entender. Entonces, no está siendo totalmente transparente, no adrede, sino ya por un tema de flojera, ¿no? Porque la gente no quería colocar su IPR, su descripción, ¿no? O sea, aparte, tiene que ser el ítem que está ahí legible, con tal que alguien se pueda acercar y lo pueda entender, ¿no? Recuerdo cuando nuestro cliente venía y decía, oye, ¿y este IPR, el 9843, de qué es? Porque ya varios días ahí. Ah, este es del requerimiento XYZ. Ah, ya, ok, sí, ya me acordé. Pero, o sea, tuvo que venir alguien para explicarle qué significaba, cuando en realidad el tablero en sí mismo es un radiador de información que debe decirnos casi todo acerca del proceso y cómo está. Entonces, hay varias cosas. Yo pensé que estaba, uy, wow, lo máximo Kanban, pero, o sea, ahí no fue tanto la herramienta, sino que mi primera vez usando Kanban. Y esos son unos tips que les doy si van a comenzar. No controlen personas, controlen el trabajo y colaboren y siempre vayan un poco más allá, un paso más. Si es que algo no funciona, evalúen qué cosas pueden hacer al respecto. ¿Sí? No es que utilices algo y mágicamente va a funcionar, no. Siempre tienes que cuestionarte qué funciona y no cómo funciona. De hecho, con Kanban, a veces me dicen, chicos, como me dijeron una vez, ¿cómo sé que estoy haciendo Kanban? Me dijeron,
Bueno, en realidad aquí no pretendemos decir, ok, o sea, estoy haciendo Kanban o no estoy haciendo Kanban, sino siempre piensen, al usar estas prácticas de Kanban, ¿qué beneficio me está trayendo? ¿O qué problema estoy resolviendo? No se enfoque tanto, ok, ¿en qué momento sé que es Kanban o no es Kanban? O sea, no es un tema de Scrum Bad o no, sino piensen siempre, ok, ¿qué problema estoy resolviendo al usar Kanban o qué beneficio me está trayendo? Porque el hecho de usar Kanban es porque siempre piensa que, ok, ¿qué cosa quiero mejorar al usar Kanban? Sí, no tanto porque, no se enfoque tanto en este tema de, uy, quiero usar Kanban, quiero ser genial, quiero selfies. No, no, no. O sea, siempre vean el beneficio o el problema que están resolviendo al usar Kanban. Segunda práctica, limitar el trabajo en progreso. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan de la otra vez de la dinámica? Que cuando limitamos el trabajo en progreso fue más productivo. De hecho, esto se parece bastante a la película 300, no sé si la han visto o la recuerdan muy bien, basada en un hecho histórico, en el cual que Leónidas, para poder de una vez llegar a su meta, que era retrasar al ejército persa, solo contó con 300 personas. Y es lo que pasa a veces también en los equipos, ¿no? A veces quisiéramos contar con más gente, más cosas para poder hacerle frente a la demanda, que en este caso serían los persas, pero no, él tenía que hacer lo mejor que podía con el equipo que era obviamente inferior a los persas. Al limitar el trabajo en progreso, es decir, al hacerlos pasar por este pasaje, necesariamente balanceó la demanda, o en este caso a los persas, con la capacidad de su equipo. Entonces, de esta manera pudo, cierta manera, mantener su ventaja estratégica con respecto a los demás. Entonces, esto le permitió liquidar más enemigos. Sí, entonces, si es que no hubiese limitado el trabajo en progreso y hubiese peleado a campo abierto, tal vez él hubiese estado en desventaja. Pero no, la ventaja de limitar el trabajo en progreso es alinear la demanda con la capacidad. Para ello debes saber qué es lo que puede hacer tu equipo y qué no puede hacer. O sea, ser consciente, a veces yo sé que pecamos de optimistas y nos sobrecomprometemos, pero la idea es saber realmente qué es lo que puedo hacer y qué tanto me puedo comprometer para llegar a la meta. ¿Sí? Pero basado en cosas reales, en hechos no tanto, eh, bueno, me parece que podría ser, ¿no? O sea, basemos en cosas reales. De hecho, esto es algo parecido, ¿no? Acá, esto es todo lo que tienen haciendo en progresión en en un equipo de no pasa de 15 personas. Y cuando mapeamos su trabajo, dijimos, ok, ¿realmente esto refleja la realidad? Sí, me dijeron. ¿Y están haciendo todo esto en progreso, en paralelo? Sí, todos ustedes, o sea, menos de 15, sí. O sea, está de más decir que muchas de esas cosas se demoraron meses en salir. ¿Se acuerdan de la ley de Lidl? Cuanto más cosas tengas en progreso, más tiempo o más largo será tu plazo de entrega. Entonces, cuando más tiempo se demoran esto ejecutando el progreso, más tiempo se demoraron. De hecho, fue así. Por más que se les sugirió en un momento, pero como había una orden del manager de arriba a hacerlo de esa manera, entonces tuvimos que dejar el equipo, pero esa fue la experiencia, ¿no? De hecho, no necesitas ser genio para saber que esto iba a demorar mucho. Limitando el trabajo en progreso hubiesen podido mejorar o salir de esa situación donde se encontraban. Obviamente también se quedan hasta tarde, ¿no? Como pueden ver, está de noche. Y esto pasa. A veces si mapean, basta que mapeen su trabajo, como les dije, ya ganan bastante. Y fue duro para ellos también darse cuenta que todo está en progreso, porque como cada uno veía su propio trabajo, y al sumar todo el trabajo que hacía el equipo realmente, se dieron cuenta de la realidad. Ahora, con respecto a limitar el trabajo en progreso, o sea, la pregunta clásica es, ok, hay que limitar el trabajo en progreso, pero ¿cómo? Bueno, en mi experiencia, yo he encontrado tres cosas, o tres formas para limitar el trabajo en progreso. La primera, por la cantidad de personas. Puede ser que si tienes un equipo de 5 personas, tu límite es 5. O sea, un ticket por cada uno. Y puedes probar con eso. Funciona bien la mayoría de veces. ¿Por qué la mayoría de veces? Porque el contexto es diferente en cada situación.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, en otro equipo, me acuerdo que eran 6 personas y lo limitamos a 5, o sea, la cantidad menos 1. ¿Por qué? Porque me acuerdo que esta persona era el senior solo paraba más en reuniones que desarrollando. ¿Y por qué? Porque este equipo tenía un jefe de proyectos. Entonces, este jefe de proyectos, aparte de este equipo del que les comentaba, tenía otros 2 equipos más situados en otras sedes. O sea, la otra sede creo que quedaba a media hora y la otra creo que quedaba a 1 hora. Entonces no se daba abasto ir visitar cada sede. Entonces se apoyaba en Julio, que era el senior. Entonces él paraba más en reuniones. Reuniones que le demandaban tiempo, decir, oye, ¿sabes qué, Julio? Necesito que estés presente porque depende de ti. Así como también Julio asistía a otras reuniones con otros equipos del cual él dependía. Entonces, realmente, si bien es cierto, eran 6 personas, pero realmente eran 5 personas. Y de hecho, era un equipo bastante peculiar porque él era el único senior y el resto eran juniors. Sí, la clásica fórmula de contrato un senior y relleno el resto con juniors, se aplicaba ahí. Entonces, lo que hicimos fue limitar el trabajo en progreso en 5 y le dijimos, ¿sabes qué, Julio? Tú en lugar de poder, tú sigues asistiendo a tus reuniones, ya no vas a ver tanta carga de trabajo porque él se queda hasta tarde para avanzar sus cosas, sino que vas a tomar menos cantidad y no solo eso, vas a ayudar a los demás con sus actividades. O sea, vas a asistir a las reuniones y vas a ayudar a los demás. De esa manera hacíamos que, que los juniors sean capacitados por el senior. Con el tiempo hubo cosas que los juniors, podían hacer sin necesidad de Julio y de esa manera pudimos balancear la carga de trabajo. Pero recuerden, este caso fue porque el contexto era así. Entonces, en este caso era la cantidad de personas menos 1. El otro contexto que me pasó fue porque en otro lado, un equipo de batch que se encargaba de hacer cargas de datos, les dije, ok, cada uno va a tomar un ticket. Y me dijo, no, Jonathan, ese es mucho desperdicio. ¿Por qué? Porque cuando atendemos una carga de batch, normalmente, o sea, mientras va ejecutando nuestro batch, cargar esos datos o procesar esos datos demora hasta 3 horas. Y durante este tiempo muerto podemos tomar otro ticket. Entonces lo que se quedó ahí fue que la cantidad de personas por 2. Es decir, cada persona tomó 2 tickets. Y eso de esa forma estaba balanceado. No tenían sobrecarga de trabajo ni tampoco desperdicio. Entonces limitar el trabajo en progreso va a depender del contexto. O sea, tienen que un poco analizar. No se trata de solo copiar, pegar y no. O sea, tienen más o menos que ir probando. Y por ahí de repente, cuando inician con algún equipo, puede ser que no lo quieran hacer de esa manera, pero de repente tú ya tienes un equipo ya que tiene funcionando tiempo y quieres probar, y tienes métricas ya, pero quieres saber cómo. Ahí viene el siguiente caso. Este era un equipo que hacía Scrum. Entonces me dijeron, oye, queremos saber cuánto es realmente, a cuánto tenemos que limitar el trabajo en progreso. Por ejemplo, en Kanban nosotros no usamos promedios. Porfa, no nunca lo usen para estimar. Ahora les digo por qué. Un promedio siempre se va a encontrar, es una medida de tendencia central, por lo cual siempre se va a encontrar el centro de los datos. ¿A qué me refiero? Si recuerdan que la mediana se encuentra a la mitad de los datos, la mediana siempre representa el 50% de algo. ¿Sí? Entonces, ese 50% es un 50% de probabilidad que se cumpla. ¿A qué me refiero? En este caso tenía un equipo que hacía, en este caso, historias. Según el promedio hacían 9.2. Pero este promedio, viéndolo del punto de estadística, ¿cuál es la probabilidad que se cumple ese promedio? Entonces, acá vemos las historias terminadas. Historias terminadas. La probabilidad que se cumpla eso está entre 7 y 10, es 60%, aprox. Es decir, si yo al equipo le decía, voy a hacer 9 historias, este sprint, la probabilidad que se cumple es 60%. ¿Sí? Entonces, no es una probabilidad que me sea muy favorable ni que me ayude bastante, ¿no? Usualmente en Kanban lo que hacemos con el histograma es tomar la probabilidad a partir del percentil 80. Sí, percentil 80.
Entonces, ¿qué decía? Con un 80% de confiabilidad, yo te aseguro que podemos terminar 6 historias por sprint. Ok, entonces, si ven el gráfico, como mínimo, a un 80% de probabilidad, vamos a hacer 6 historias. Puede ser que 7, ¿no? Pero fijo, seguro, al 80%, que como mínimo vamos a hacer 6. Si se cumple un poco más, bacán. Pero ese es mi compromiso contigo. ¿Sí? Entonces, si tienes datos, puedes usar un histograma. En Kanban usamos los histogramas tanto para el rendimiento como para el lead time. Ahí vamos a ver cómo lo usamos en el lead time más adelante. Para determinar cuánto es el WIP en un equipo que ya viene trabajando tiempo. Entonces, lo que haces es medir, evalúas una probabilidad de satisfacción del 80% y en base a esa probabilidad ves qué dato corresponde y empiezas a trabajar. Ojo, y tampoco no quiere decir que sea 6, o sea, como le dije, tiene que ir calibrando este dato. Por ejemplo, puede ser que esta vez solo trabajes en 6 cosas y al final te quede un poco de capacidad para atender uno más. Entonces ahí vas calibrando hasta cuántos que puedes limitar el trabajo en progreso. Sí, es algo probar, probar y probar, hasta encontrar el balance ideal entre la demanda y la capacidad. Ya. Gestionar el flujo de trabajo. La tercera práctica. ¿Cómo gestionas el flujo de trabajo? Con métricas. Acá en Kanban. Jonathan, una consulta. Dale. Sí. En esa diapositiva, la frecuencia se refiere al número de sprints. Por ejemplo, en el primer caso, en la frecuencia tengo 2 y en historias terminadas tengo 5. ¿Quiere decir que en 2 sprints terminé 5 historias de usuario? Sí, o sea, por ejemplo, acá la frecuencia es cuántas veces cayó en 5. Ya. ¿Y la probabilidad cómo le calculas? ¿Cómo sacas la regla de 3? Ah, no, acá hago lo que pasa es que hay un dato intermedio que es la frecuencia acumulada y a partir de la frecuencia acumulada lo divides en el total de frecuencias y te sale la probabilidad. Ahí no quise meterle más matemática, pero es revisando la estadística, cómo hacer un histograma y le sale cómo hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Sí. Sí, chicos, o sea, realmente esta estadística que sí lo pueden revisar, googlear, o sea, por tanto no quise extenderme tanto, pero sí, entonces ahí en Kanban trabajamos con probabilidades, no tanto con estimaciones. Porque la probabilidad es una forma más certera de poder ofrecer mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, tu cliente te puede decir, ¿sabes qué? Quiero que se me entregues 10 cosas. Ya, ok, mira que entregarte 10 cosas es un 60% de probabilidad. O sea, no te aseguro que sea muy preciso, exacto, pero esa es la probabilidad. ¿Estás dispuesto a aceptar el riesgo? No, ¿sabes qué? Mejor 6. 6 está bien, que es un 80% de probabilidad. Lo bacán de este histograma, el histograma hace que también participe la incertidumbre. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? O sea, o sea, cuando hacemos estimaciones no incluye incertidumbre. He visto matrices en los cuales meten incertidumbre, riesgo, pero son bastante complicadas de manejar, no tanto como el histograma. El histograma es un poco más, no es tan simple, tampoco no es tan complejo, es bastante perfecto en el sentido que te da buena información sin invertir mucho tiempo. Por ejemplo, ¿no? En este caso, la incertidumbre de qué manera participa, ¿no? Yo cuando digo que hay un 80% de probabilidad a que se cumpla, indirectamente también estoy diciendo que hay un 20% de probabilidad a que no se cumpla. Entonces yo ya tengo, o la persona que va a tomar la decisión, tiene una decisión más informada. Que dice, ok, mira que hay un 80% de probabilidad que se cumpla, pero también hay un 20% de probabilidad a que no se cumpla. ¿Eres consciente del riesgo que se está tomando? Sí. Inclusive cuando haces el 100%, no me gusta mucho hablar también del 100%, a veces le digo el 99%, porque también no debemos dejar de lado la incertidumbre, porque no sabes lo que te va a pasar, ¿no? Durante ese periodo de tiempo. De repente algo falla, pero también tenemos que ser partícipes de la incertidumbre como parte de nuestro pronóstico, porque acá esto es un pronóstico más que una estimación. Y de hecho los pronósticos tienen sus limitaciones. ¿A qué me refiero? O sea, los pronósticos se construyen en base a hechos que ya ocurrieron. Y ahí viene su limitante. Cuando sucede algo que jamás ha ocurrido antes,
no hay forma de pronosticarlo. Si bien es cierto, para la siguiente vez sí podemos pronosticarlo, pero la primera vez que ocurre, no puede ser pronosticado. Ese es el límite del pronóstico. Pero como en el caso de software, como la mayoría de cosas son bastante recurrentes, es un poco complicado que eso ocurra, ¿no? Pero sigue siendo el pronóstico la mejor herramienta, la cual te puede dar una mejor decisión. Ahora, viendo este caso, bueno, hablamos un poco de pronósticos, pero limitar el trabajo en progreso. Sí, gestionar el flujo de trabajo. En caso de gestionar el flujo de trabajo, también nos apoyamos de métricas. En este caso, un diagrama de flujo acumulado. El diagrama de flujo acumulado me dice cómo se comporta el flujo. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo el estado A, B y C, ¿no? Pudiendo ser esto desarrollo, calidad, entregado. Entonces, yo voy viendo cómo va avanzando el flujo con respecto, en el eje X colocamos el tiempo. En este caso son días. Y en este eje Y, bueno, no lo he puesto, no está claro, pero es las unidades en las cuales yo estoy midiendo. Esto de repente son cantidad de, no sé, si trabajas con Scrum, cantidad de puntos de historia, si trabajas con PMP, de repente cantidad de requerimientos, si trabajas con portafolio, cantidad de proyectos entregados o en progreso. Acá también, por ejemplo, en el diagrama de flujo acumulado podemos también validar o confirmar la ley de Liddell. ¿Se acuerdan? Cuanto mayor sea tu WIP, mayor va a ser tu lead time. Es decir, imaginemos que este sea análisis, desarrollo y terminado, por decirlo así. Mejor, desarrollo, testing y terminado, para hacerlo simple. Entonces, si yo tengo muchas cosas en desarrollo, en progreso, ¿se acuerdan que les dije que todo aquel trabajo que no está terminado se considera en progreso? Si yo tengo muchas cosas en progreso, cuando entre un ítem aquí, se va a demorar esta cantidad de tiempo hasta que llegue al estado último o terminado. Entonces, cuanto más WIP yo tenga, más cosas en progreso yo tenga, mayor va a ser mi lead time. ¿Sí? Y en este caso también pasa lo mismo. Cuando más corto sea mi WIP, mayor es mi lead time. En este caso, la gráfica verde representa aquello que hemos entregado. Como pueden ver, acá hemos entregado con muchas cosas en progreso. Al día 10 hemos entregado solamente 10 cosas. Bueno, parece muy bajo, ¿no? Pero limitando el trabajo en progreso, hemos entregado aproximadamente 14 cosas. ¿Sí? Es un poco más y es más predecible. Cuando tú limitas el trabajo en progreso, tienes un sistema más estable. ¿Sí? Entonces, la ventaja de tener un sistema estable es que puedes predecir, puedes pronosticar con mayor certeza. Si es que no limitas el trabajo en progreso como acá, esto va a crecer de manera exponencial y puedes sacar métricas para pronosticar o medir, pero no va a ser tan confiable porque tienes un sistema inestable. La ventaja de limitar el trabajo en progreso te da un sistema estable. Y lo que queremos es tener un sistema estable para poder tener predictibilidad y desarrollar confianza con nuestro cliente. Sí, ¿y cómo se logra limitando el trabajo en progreso? Eso fue en la sección pasada, que vimos de las 3 formas que les recomendé, o pueden comenzar midiendo si es que ya comienza a trabajar, si es que ya su equipo tiene tiempo, ¿no? O sea, siempre midan para todo. Inclusive cuando no hagas cambios, es importante primero comienza a medir. Una vez que hagas tus propuestas de mejora, ve cómo se comporta el flujo o las métricas para saber cómo está funcionando realmente tu propuesta. Porque puede ser que tengas una buena idea, pero de repente las métricas siguen siendo iguales o peores. Entonces, ¿sabes qué? El experimento no fue tan bueno, hay que regresar a la forma anterior, hay que replantear otra forma de experimentar. Importante, este es el lead time, es casi igual que el otro. En este caso le puse la rayita al 90% de confiabilidad. En este caso, con el equipo B, es sin limitar el trabajo en progreso. Y acá se ve, cuando más larga es la cola del lead time, es que tienes mayor variabilidad, producto de un sistema inestable. Es decir, te puede caer en 24 días, en 45 días, y en el máximo que del histórico ha sido en 114 días. O sea, no sabes en qué, si algo te entregan, no sabes en cuál va a acabar. O sea, cuanto más larga es la cola, en este caso, más inestable el sistema, entonces no tienes la suficiente confianza para poder comprometerte, porque no sabes dónde va a caer.
pero dices, ok, si bien es cierto, esta es la realidad. Al 90%, ¿cuánto de confiabilidad tengo? Mira, en 50 días a un 90% de confiabilidad. Hay que preguntarle ahí al cliente, o en este caso a la persona que está solicitando, si realmente esto es aceptable. Bueno, en este caso, en este contexto, no era aceptable porque usualmente él esperaba que fuera máximo en un mes, en 30 días, y si le dice 50 días, ok, acá a partir de este punto empezamos a preguntarnos, ¿qué podemos hacer para mejorar? Entonces, haces análisis causa-raíz de estos ítems, de que, cómo podemos mejorar, a qué se debe, dependencias, bloqueos, cómo se pudo mejorar. O sea, y esto es una buena herramienta como para poder empezar tu mejora continua. Ahora, vamos al equipo A. En este caso, a un 90% de confiabilidad es un 21 días. Es decir, y como ven, la cola no es tan larga, es más confiable. Y es más, aquí hay como, también acá no es que se excluya también la mejora continua. Ok, estos que están fuera del 90%, ¿qué pasó con estos? Entonces acá también haces análisis causa-raíz, ves que esto no se repite en el futuro, y así mantienes un servicio mucho más adecuado y mayor calidad. Ahora, consejo, para gestionar el flujo, no uses solo una métrica. ¿A qué me refiero? A veces por querer reducir tu lead time, te enfocas solo en reducirlo, pero a costa de sacrificar la calidad. Por ejemplo, en software, sorry otra vez con el tema de software. En software, por ejemplo, ok, hemos reducido nuestro lead time. Oye, pero tu code coverage, ¿a cuánto va? No, uy, ahora está bajo. Hemos salido muy bajo, salimos con 40%, cuando en realidad el acuerdo es 70%. Entonces, ahí, o la cantidad de bugs, si ahí ves, si mides también la cantidad de bugs y lo comparas con el lead time, ¿sabes que hemos reducido nuestro lead time? Pero, uy, la cantidad de bugs en producción ha aumentado y la cantidad de retrabajo también ha aumentado. Entonces, siempre es bueno, si bien es cierto, vas a gestionar el flujo de trabajo, sino también mídelo con métricas que, digamos, complementen para ver si realmente estamos entregando cosas con calidad. Porque otra cosa que he visto es que mejora su lead time, pero a costa de sacrificar la calidad o trasladar ciertas actividades o costo a otra área o squad. Me acuerdo que una vez una persona me dijo, mira, yo he reducido el costo en mi área. Así, vamos a ver. Y no es que lo haya reducido, sino que lo trasladó a otra área. O sea, no es que desapareció el costo, sino que se fue trasladado a otro lado. Ese es otro caso, ¿no? Tienes que tener métricas para, digamos, ver que el balance se esté dando adecuadamente. ¿Sí? Entonces, consejo, no uses solo una métrica, sino usa métricas que se complementen así para que tengas un panorama más rico de lo que está pasando realmente en tu contexto. Puedes complementarlo con métricas que no sean de flujo, ¿no? Por ejemplo, si tienes tu lead time y si estás en un banco, ok, ¿el NPS ha mejorado o ha empeorado? El NPS, para ponernos en contexto, es la métrica o es el grado de satisfacción de un cliente que un cliente tiene en recomendar el producto o servicio de algo. Entonces, ok, la satisfacción del cliente ha aumentado. Que mi lead time se ha ido reduciendo, pero mi satisfacción de cliente también ha bajado, no es tan buena. O sea, hay que ver qué hemos hecho. ¿Sí? Entonces, siempre complementen con métricas, no solo con uno. Listo, pasamos a la cuarta práctica de 6. Políticas explícitas. En este caso, la política viene a ser las reglas del sistema, las reglas que rigen el flujo de trabajo. ¿Cómo es que mi sistema se comporta? Una vez estaba en un supermercado, tenía prisa y tenía la caja rápida y la caja normal. En la caja normal, como pueden ver, así había de tráfico y cada uno de esos carritos estaba lleno. Eran 4 personas, pero el volumen era bastante grande. Y por el otro lado tenía la caja rápida, pero cada uno de ellos tenía sus canastillas, pero eran 15 personas en una cola. Yo había comprado un papel de no, ¿cómo se llama? Un paquete de servilletas, porque tenía una reunión y yo había quedado en llevar servilletas. Entonces, evaluando, tomé la caja rápida. En la caja rápida decía máximo 5 artículos. Este es un ejemplo de una política explícita.
Una política, recuerden que es una regla. O sea, si las políticas siempre están pensadas desde el punto de vista también del cliente. En este caso, ok, lo que hacemos esto es balancear el sistema en dos tipos de clase de servicio. Cada clase de servicio tiene expectativas diferentes por parte del cliente. Yo como cliente respeto mi expectativa de caja rápida es que sea rápido. ¿Y cómo logro eso? Máximo 5 artículos. Esto hace que el tratamiento que se le dé a cada ítem sea más rápido, que es lo que... Ojo, no siempre algo que sea rápido es mejor, pero en este caso sí, sí lo era. Y no es que cada uno de estos cajeros tuviese diferente entrenamiento a los demás. De hecho, a veces rotan. Sino que una simple política me permite balancear cuál es mi expectativa yo como cliente de ser atendido. Y aquí con respecto a otros, ¿no? De repente yo puedo hacer las compras de la semana y sé que tengo que hacer la cola larga, ¿no? Y me voy a demorar. Inclusive podría haber otra caja acá, ¿no? Adulto mayor o preferencial. Entonces yo sé que si soy adulto mayor, puedo ir, puedo beneficiarme de ello. ¿Y de qué forma esto se ve en Kanban? Los límites del sistema. Acá puedes poner las políticas, digamos, ok, yo como desarrollo, yo sé cuándo está terminado. Yo como testing, yo sé cuándo está terminado. Acá no lo menciona, pero, ok, cuando hay un bloqueo, ¿cuándo sé que está terminado? O sea, recuerden, son las reglas del sistema. Para entrar acá, ¿cómo sé que está terminado? Por ejemplo, acá tengo dos tipos de requerimientos. Acá son requerimientos y configuración de parámetros. ¿Qué condiciones debe cumplir para que entre como requerimiento? ¿Qué condiciones debe cumplir para que entre como configuración de parámetros? Y hay un caso de la vida real. Acá, por ejemplo, definen las políticas explícitas que están acá. ¿Se acuerdan que había tickets que estaban a la mitad? Entonces, no tanto para que yo a cada rato les diga, ¿sabes qué? Oye, Pepito, Juanito, esto está mal. Imagínense si yo no pusiera políticas explícitas. Dependería que yo siempre esté vigilando que ellos no coloquen acá el ticket o lo coloquen en el lugar correcto. Pero teniendo una política explícita, y ya sabían qué cosas iban dentro de acá de desarrollo y qué cosas ya iban acá como terminado, para comenzar el siguiente flujo. Entonces, las políticas explícitas nos dan claridad y nos permiten la autoorganización de las personas. Ya no dependemos tanto de que alguien esté atrás de ellos, sino que ellos tienen que respetar las propias políticas que han creado. Por ejemplo, acá no buscamos que haya tanto manager, pero sí que haya management. Management repartido entre todos los miembros del equipo. Y los ciclos de retroalimentación. Bueno, si bien es cierto, hemos visto varias prácticas, bueno, 4 prácticas. Acá vemos cada cuánto tiempo nos reunimos para ver cómo vamos como servicio. Entonces, acá en los ciclos de retroalimentación o cadencias, en Kanban se llaman cadencias, son estas pequeñas frecuentes reuniones, o no tan frecuentes, en las cuales nos juntamos para evaluar cómo vamos en el servicio. Obviamente con métricas. Aquí todo es con métricas. Y finalmente, la última práctica de la noche es mejorar colaborativamente e evolucionar experimentalmente. Esta práctica es la que nos permite poder evolucionar o hacer experimentos para buscar la mejora continua. Ahora, acá he puesto el ciclo de Deming, el PDCA, pero ustedes pueden usar cualquier otro método o herramienta para buscar la mejora continua. Pueden usar, si quieren, Lean Startup, cualquier otro tipo de método, el cual les permita elaborar una hipótesis y validar esa hipótesis. Sí, entonces no piensen que la práctica 6 es PDCA. O sea, sí, pero no necesariamente. Pueden usar cualquier otro método el cual les permita validar una hipótesis o realizar un experimento. Listo, amigos. Y eso fue toda la presentación del día de hoy. No sé si hay preguntas. Tengo una consulta. Sí. Orientándonos a la fase de desarrollo, ¿no? Inicialmente teníamos ahí desarrollo, test y la otra es ya en producción. ¿Qué pasaría si tengo una columna adicional en la que tenga, se llame standby?
por cualquier motivo, una historia de usuario no la puedo, tiene alguna limitante que no me permite avanzar, no sé, alguna restricción, y la paso a esta columna de standby. En el siguiente, para no afectar su cycle time, ¿qué debería hacer con esta? ¿Darle de baja esta historia de usuario ya que tengo una restricción? ¿O dejarla ahí en standby hasta que se elimine la restricción y pueda volver a retomar? Ya, esta es una opción que tú comentas, es totalmente válida. Si quieres, la puedes manejar así. En Kanban hay varias opciones. Por ejemplo, una de la que yo recomendaría es medir. ¿Se acuerdan que midan lo que van a usar? Miden cuánto tiempo permanece en standby y depende del cliente. Por ejemplo, me pasó una vez que yo tenía un equipo de, en este caso, tenía este caso de aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está acá? Acá, por ejemplo, este es el testing que hace el equipo de interno. Y acá calidad se refería al equipo de UAT. Mejor dicho, no al equipo de UAT, sino al ambiente de UAT en el cual dependía del cliente. Como pueden ver, había varias cosas en UAT. Dependía de que el cliente se tomara el tiempo de probar y validar que lo que ha pedido está bien. Entonces, ahí algo que se pudo hacer, bueno, pero ya se hace después, es medir cuánto tiempo pasa acá. Para cuando tu cliente, si te dice, oye, ¿por qué tu lead time es tanto? Yo te he pedido algo y me demoras 2 meses. Bueno, lo que pasa es que tus team members se demoran también como 2 semanas, 3 semanas en probarlo. Entonces es tiempo y dinero que está ahí esperando ser tomado. Entonces tú podrías hacer eso, ¿no? Ese tiempo externo que no depende de ti, comienza a medirlo, elaboras un reporte bonito y les muestras, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. No podemos entregar, nuestros tiempos son muy largos de desarrollo o de entrega debido a que dependemos de estas personas que no están colaborando. Sí, pero ahí, la pregunta es, ¿qué es lo más recomendable? Esa historia de usuario que tiene un impedimento y no puedo avanzar, ¿la cancelo y vuelvo a crear una historia de usuario dentro del flujo cuando se haya eliminado la restricción? ¿O la dejo ahí en standby hasta que se elimine la restricción para luego continuar, lo cual me afectaría al cycle time? Yo diría que lo dejes ahí. Esa es mi recomendación. O sea, tenemos que ser transparentes y evidenciar lo que está pasando. Yo sé que a veces no nos muestran mostrar métricas que nos afectan, ¿no? Pero tiene que mostrarse. Es mi punto de vista. Usualmente yo recomiendo que, ok, tienes que mostrar y reflejar lo que realmente está pasando. Así la métrica sea horrible, pero tiene que suceder. De hecho, le va a hacer ruido a mucha gente, pero la idea es que sí, que tiene que generar una reacción para poder tomar acción. Si no, vas a seguir con el mismo tema 100, forever. Muchas gracias. Sí. ¿Por ahí más preguntas, chicos? Sí, hola. ¿Tienes de casualidad alguna plantilla en Excel donde se puedan llevar como las tareas o los estados de flujo de trabajo y que al mismo tiempo permita hacer la gráfica del flujo y el lead time? No, no lo tengo. Usualmente el lead time es la fecha que terminó menos la que ingresó. O sea, no te mentiría, no tengo una plantilla para eso. Solamente uso lo que tengo o inclusive hay herramientas que ya lo hacen, ¿no? Pero si no por ahí no pueden tener la herramienta o porque ya lo tienen, solamente comienza a medirlo, ¿no? Ya sé que es un poco engorroso, tal vez medirlo. Sí, es que es por eso, digamos que es por el tema de licenciamiento y comprar, entonces, pues llevar eso, no sé, en un Trello y luego toca estar pendiente y llevar solo los datos para hacer el diagrama de flujo es súper, súper cansoncísimo. Sí, bueno, de momento no tengo, pero igual algunas cosas se googlean. Y de hecho, al inicio yo también cuando no sabía qué era cómo usar un histograma, bueno, lo encontré googleando, revisando y ahí encontré, ¿no? Pero no es que tenga una plantilla per se. Ok, y la otra pregunta es, vi cuando estabas mostrando una información con respecto a la entrega de las historias de usuario, que tenías puntos de historia. ¿Por qué puntos de historia si tenemos en cuenta como el percentil para lograr la predictibilidad del sistema? ¿Para qué se necesitaban los puntos de historia ahí?
Sí, una de las cosas en Kanban es que se adapta Ahí. a tu contexto, empieza tal como estás. En este caso, el equipo está acostumbrado a trabajar con puntos de historia. Entonces, uno, para no chocar con ellos, porque cuando yo les mostré las historias, la cantidad de historias en unidades, me dijeron, no, pero nosotros trabajamos con punto de historia. Ok, tampoco no era que, ok, voy a hacer un lado lo que ustedes dicen, voy a meter Kanban a la fuerza. Sino que, ok, si quieren trabajar con punto de historia, trabajemos con punto de historia. Entonces ahí les mostré las dos. Bueno, acá en este gráfico no se ve, pero había uno con este percentil basado en unidades de historia, que había otro con puntos de historia. Para que más o menos se den cuenta a cuántos puntos de historia equivale, ¿no? Entonces, ok, entonces son tantos puntos de historia al 80%, ¿no? Ok, entonces por ahí. Y más que todo es para poder comenzar sin ser muy disruptivo y ser más incremental. Entonces, con el tiempo, lo fueron Ok. dejando los puntos de historia Ok. porque vimos que, o mejor, se dieron cuenta que no solamente los requerimientos o las cosas que entran dependen del tamaño, dependen muchas cosas también de la prioridad, de quien los pide y otros factores más que encontraron. Pero, o sea, en este caso yo lo uso así de esa manera para no chocar con ellos, ¿no? Ok, gracias. Sí, entonces va de acuerdo al contexto y al primer principio de empiece como estés. Ok, gracias. Bien, gracias a todos por su participación.